Años en los que Banecuador enfrentó resultados financieros adversos, hoy marca un hito en su historia institucional al registrar 23.38 millones en utilidades en 2025. Se complementó con una captación total en el 2025 de más de 1.200 millones en 2.4 millones de cuentas, reflejando la confianza de la ciudadanía en Banecuador, el fortalecimiento de las cuentas de ahorro y corrientes, así como de los depósitos a plazo fijo, y una colocación total de 634 millones a través de 131.000 operaciones dirigidas principalmente a microempresarios, pequeños y medianos productores, mujeres emprendedoras, jóvenes y sectores estratégicos de la economía nacional. Ya está conectado con nosotros nuestro siguiente invitado, que es Eduardo Peña, presidente del directorio de Banecuador, máster en Administración de Empresas. Eduardo, buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Qué tres decisiones tomaron concretas ustedes para que explican este giro a utilidades y qué no piensan volver a hacer para que seguir adelante y que no pase lo que pasó antes? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mira, es un conjunto de acciones que nos han permitido ir estructurando esta nueva gestión. En términos generales te diría que lo más importante fue una reducción importantísima de la morosidad. Cuando nosotros en el año 2023 teníamos alrededor del 25% de morosidad, el año 2025 la cerramos en 17.24. Es decir, tuvimos una reducción de 25.5% en términos porcentuales de la morosidad que arrastrábamos versus con la que cerramos el año 2025. Esperamos este año mejorar aún más la morosidad y ese 17.24 llevarlo ojalá a 13%. Es decir, la idea es cobrar mejor y a la vez otorgar los créditos de manera más adecuada. Es decir, sí, en el pasado hubo eventualmente algunos componentes muy políticos para entregar los créditos, por ejemplo, 30 años plazo, 1% de interés. Hoy tenemos que empezar a recuperar esa cartera, para lo cual pues tenemos diferentes procedimientos. Eso en el lado, yo te diría, quizás la gestión más importante es la reducción de cartera. Sin embargo, en el mes de diciembre del año pasado ya colocamos casi 71 millones de dólares en crédito. Es decir, estamos colocando mucho más de lo que veníamos colocando habitualmente en los años anteriores. Y esa colocación, que está mucho mejor seleccionada, diría yo, hace que también nos ayude en el tema de recuperación de cartera. Es decir, no solamente hay que colocar más, sino que hay que colocar mejor. Y este 2026, aparte de lo que usted nos ha dicho, los cambios que han tenido en riesgo y cobranza, y sin dejar obviamente al lado al pequeño productor, ¿qué van a hacer como 2026? ¿Cuál va a ser la bandera de trabajo del banco? Bien, muchas gracias. Buena pregunta. Este año 2026, de hecho, desde finales del 2025 ya lanzamos un proyecto de cambio en la energía, cambio hacia energía renovable. Okay. Es decir, estamos financiando paneles solares y medidores bidireccionales para establecimientos turísticos medianos y pequeños. Tenemos un listado que la Subsecretaría de Turismo nos ha proporcionado de alrededor a 30.000 pequeños y medianos establecimientos que podrían beneficiarse con estos créditos. Te explico un poco el proceso. Por favor. Nosotros lo que hacemos es financiar la colocación de los paneles solares. Estamos hablando de, como son establecimientos medianos y pequeños, hablamos entre 20 y 40 paneles para cada uno. Eso tiene un costo de entre 12 y 25 mil dólares que son pagados con el ahorro en los próximos 2 años y medio o 3 años. Ejemplo, no sé si ubicas, hay un restaurante en el Malecón de Salinas que se llama Mar y Tierra. Sí, correcto. Mar y Tierra tiene un consumo energético de alrededor a 500 dólares mensuales. Si a nosotros a Mar y Tierra le ofrecemos, como ya le ofrecimos de hecho, instalar 30 medidores en el techo, 30 paneles en el techo,
Esos paneles al año le van a generar una cantidad de energía que el momento que le instalamos un medidor bidireccional. ¿Qué significa un medidor bidireccional? Que cuando tú generas de día que sale el sol, el medidor ya no camina para adelante, es decir, no contabiliza, sino que o se para o se regresa. Es decir, contabiliza la energía limpia que estás usando del sol y la agrega o la debita de tu consumo mensual. Eso hace que esa cuenta de $500 puede hacerse 80. Y con los 420 que se ahorra, nos paga el crédito que le dimos para la instalación de los paneles. Entonces, si tú multiplicas eso en este año yo espero colocar por lo menos 1000 establecimientos. Ya tenemos entrevistados muchos establecimientos y ya de hecho empezamos el proceso de instalación en algunos. Esto lo estamos haciendo con diferentes, hay como 40 compañías registradas para instalar y nosotros no decidimos con cuál va. Nosotros simplemente lo que hacemos es financiar el hecho de que estas compañías puedan instalar los paneles. Nos encargamos de que el Ministerio de Energía, con su respectivo representante en zonal, que es las diferentes agencias que son las que facturan la energía a los locales, les instalen el medidor bidireccional y con eso pues pensamos que vamos a poder instalar ojalá 1000 en el transcurso del 2026. Estamos hablando de alrededor de 30.000 paneles solares atomizados a lo largo y el ancho del Ecuador. Ese es nuestro proyecto, es un proyecto nuevo que recién lo lanzamos a finales del 2025 y que se va a concretar en el transcurso del 2026. Eduardo, muy buenos días. Además de este proyecto, ¿cuáles son los otros servicios que están ofreciendo dentro de la cartera de servicios de Banecuador? Sobre todo enfocado también para la población más joven y la población emprendedora que quiere de repente comenzar algo propio y está buscando las mejores opciones de préstamo de dinero para poder generar pues su propio negocio y empleo para el país. Bien. Gracias por la pregunta. A ver, vamos a la respuesta. Uno de los principales productos que iniciamos colocando el año pasado en el mes de octubre, si mal no recuerdo, hemos colocado octubre, noviembre, diciembre, es el crédito 7x7, que era parte de estas medidas de estímulo que creó el gobierno del presidente Noboa una vez que decidió retirar el subsidio del diésel. Y aquí un paréntesis aclaratorio. El subsidio del diésel hoy está demostrado que se estaba yendo por las fronteras, porque si tú ves las provincias que más consumían diésel antes de retirar el subsidio, eran justamente las fronterizas: Carchi, Imbabura, Zamora Chinchipe, Loja, Los Ríos, Galápagos. Hoy solamente entre Carchi e Imbabura hay 40% menos de consumo de diésel. O sea, la explicación es clarísima, ya no hay contrabando. Ese dinero hoy ha sido invertido en productos como, por ejemplo, el crédito 7x7. Crédito 7x7 es un crédito al 7% de interés y hasta 7 años plazo que está pensado en fomentar la agricultura y la ganadería. Es un crédito agropecuario. Hasta el día viernes pasado hemos colocado casi 49 millones de dólares en los últimos 2 meses, porque empezamos a finales de octubre. Entonces, entre noviembre y diciembre, estamos, y lo que va de enero, obviamente, hemos colocado casi la mitad de los 100 millones que pensamos colocar, que seguramente terminaremos de colocarlo entre febrero y marzo. Eso, además de que estamos comprando, el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha identificado asociaciones y cooperativas de campesinos a quienes les estamos entregando tractores. Vamos a entregar 800 tractores a esta comunidad. Sí, señor. Ya hemos entregado alrededor a 120 y obviamente en el transcurso del año 2026 entregaremos la diferencia. ¿Cuál es la ventaja aquí? Que los productos de la canasta básica que son producidos en el Ecuador por el agricultor ecuatoriano, el momento que ya no tenga que alquilar esta asociación un tractor que le costaba entre 15 y 20 dólares la hora, sino que tienen su propio tractor, el cual pues tendrán que mantenerlo y ponerle diésel. Léase, va a bajar a 3 o 4 dólares por hora el uso del tractor. Esto va a hacer que los productos, sobre todo los productos de la canasta básica,
tiendan a bajar de precio, como ya ha estado ocurriendo. Porque el momento que tú vuelves más eficiente al agroecuatoriano, ese beneficio va a ser trasladado finalmente al consumidor, es decir, a nosotros, los demás ecuatorianos, porque no trabajamos en el agro. Así que esta medida compensatoria de los tractores también es una medida bastante interesante y va a estar en todo su apogeo en el año 2026, porque ahí vamos entregando los tractores poco a poco. Eduardo, ¿cómo va? Usted dijo algo al inicio que afectó muchísimo al banco y era el tema de que se prestaban mucho por temas políticos. Yo me acuerdo de algunas denuncias donde decía que se prestaban a políticos hasta para apoyar campañas. ¿Ha seguido esa investigación sobre ese tema? Porque los ecuatorianos queremos saber sobre eso. Sí, bueno, realmente eso no le corresponde a Banecuador, le corresponde más bien a la Contraloría General del Estado, respecto de que se hubieron estos desvíos de fondos. Lo que esta administración ha hecho es ser un poco más específico en a quién se le presta. Obviamente siempre hay presiones políticas que digan, oiga, sin buró, es decir, no veamos el pasado, no importa que el sujeto de crédito le deba a 3 bancos privados, que Banecuador le preste además. Y eso realmente no es posible, porque finalmente Banecuador es un banco de desarrollo, pero cómo se alimenta la central de crédito, es decir, nosotros podemos leer los reportes de crédito de cualquier ciudadano antes de entregar el crédito. Y si este ciudadano, desgraciadamente, tiene deudas no impagas en el servicio financiero ecuatoriano, para nosotros tampoco es sujeto de crédito, porque nosotros no podemos arriesgarnos a que el crédito que le estamos entregando no lo use para fines agropecuarios, de compra de insumos, de compra de semillas, de fertilizantes, etcétera, sino que lo traslade a pago de otras deudas, porque el objeto nuestro es justamente fomentar el desarrollo. Entonces, dicho eso, lo que ha pasado es que sí, tenemos muchas solicitudes de, por ejemplo, personas que fueron sujetas de crédito 30 por 1, 30 a 30 años plazo al 1%, que no lo han pagado y hoy nos tocan la puerta diciendo, oiga, deme 7 por 7. Pero señor, usted tiene aquí unos créditos que no ha pagado. Entonces, mientras usted no cancele eso, usted no es un buen sujeto de crédito. Desgraciadamente, cuando tú, aplicas las medidas que deben aplicarse en un banco, limitas la cantidad de sujetos de crédito, porque aquellos que tengan deudas vencidas, pues no podemos entregarle más dinero, desgraciadamente. Entonces, para efectos prácticos, si tú quieres un crédito con Banecuador, pues tenemos tasas muy atractivas, tenemos periodos de gracia, los más grandes del sistema bancario ecuatoriano. Los periodos de gracia más grandes que hay los da Banecuador, porque nosotros fomentamos, por ejemplo, ciclo corto, pero el sembrío de ciclo corto se va a demorar, por corto que sea, 4 meses entre que siembras y cosechas. Entonces, nosotros sí te damos 4 meses y hasta 6 meses de periodo de gracia para que tú puedas comprar la semilla, sembrar, pagar lo que necesitas en insumos, en mano de obra, etcétera, y luego de 6 meses honrar el capital que no te hemos cobrado. ¿Sí? Cuando hablamos de periodos de gracia, en estos periodos solo pagas intereses, que son normalmente chiquitos. Eduardo, además de estos controles al momento de dar estos créditos, ¿viene acompañado el momento de dar el crédito de algún tipo de guianza financiera? Porque recordemos que a veces, lastimosamente, los ecuatorianos, quizás no todos tienen esta educación financiera para poder saber cuál es el proceso, y muchas veces dicen, sí, es que yo quiero emprender, pero quizás no tengan esa manera de hacer un proyecto económicamente sustentable, y claro, piden prestado y luego se ven en situaciones en las que luego no pueden cubrir las deudas. ¿Cómo es el acompañamiento o cómo es este periodo de evaluación o de guiar a las personas que están acudiendo a ustedes a pedir créditos? Bien, gracias por la pregunta. Buena pregunta. Mira, educación financiera es uno de los énfasis que ha hecho esta administración en Banecuador. Todos los eventos que nosotros producimos, todos, tienen de entrada, cuando la gente llega y hasta que empiece el evento, un pequeño curso, un mini curso de educación financiera. Es decir, tratamos de enseñarle a las personas que asisten a nuestros eventos, ya sea porque están interesados en productos, ya sea porque, son invitados de una u otra manera que asisten,
reciben un mini curso de educación financiera, porque tenemos ejecutivos que están muy bien capacitados para enseñarte un poco cómo cuidar tu dinero, es decir, qué es un gasto suntuario, qué es un gasto de inversión. Y eso lo explicamos de manera muy amigable. Ahora, dicho eso, la otra parte es ¿a quién le entregamos los créditos? Nosotros tenemos créditos que van desde $3.000 hasta $3 millones. Y normalmente es diferente, son diferentes requerimientos aquellos que le pedimos a una persona que viene por un crédito violeta, por ejemplo, o agrovioleta, que es una mujer a quien le vamos a prestar $3.000, entre paréntesis. Violeta y agrovioleta hemos entregado más de $66 millones en más de 22.000 operaciones, una siniestralidad de apenas el 4%. La morosidad de crédito violeta es muy baja. ¿Por qué? Porque las mujeres son mejores pagadoras que los hombres en términos generales. Luego, dicho eso, si tú quieres un crédito de $150.000, entonces los requerimientos son obviamente muy diferentes. Es decir, ahí sí tendrás que presentarnos algún tipo de garantías, llámese hipotecarias, prendarias u otro tipo de garantía. Y pues si ya quieres $1 millón o dos, igual las garantías son diferentes. Somos mucho más exigentes para esos montos que para la señora que le vamos a prestar los $3.000. Haciendo estas diferencias, obviamente lo ideal es educar a la población en términos financieros, cosa que ya hacemos, y que debemos hacer más. Yo pues, soy totalmente consciente de que la educación financiera es esencial para el manejo de las finanzas, incluso de las familias. Pero ahí vamos. Y luego, los proyectos que ya son proyectos, por ejemplo, que vas a arrancar un cultivo de pitahaya, que está muy de moda. Nosotros tenemos técnicos que saben más o menos cómo debes armar el proyecto. Es decir, si tu intención es arrancar un proyecto y no sabes cómo, nosotros te contamos cómo es el flujo de desembolsos para sacar, por ejemplo, 5 hectáreas de pitahaya, desde que tienes la tierra hasta que siembras la semilla y luego hasta que la cosechas. Es decir, sí tenemos ese tipo de información y aquellos que estén interesados en entrar en ese tipo de proyectos pueden acercarse al banco y nosotros lo ayudamos a estructurar el proyecto financiero. Eduardo, muchísimas gracias. Esperemos que el banco este año le vaya mejor de lo que le fue este año. El año anterior, la verdad es que nos da bastante alegría ver que el banco haga lo que tiene que hacer y no sea un fondo para, como le decía en algún momento, solo campañas políticas y para darle préstamos a los amigos de los que están de turnos ahí, sino que sea una institución seria y que vele por el fondo de los ecuatorianos, porque es un banco de los ecuatorianos. Un abrazo a la distancia. Gracias por la entrevista. Bueno, cerramos el año con $23.38 millones de utilidad, cosa que no habíamos dicho. Por eso. Y que en los últimos 5 años realmente no había pasado, pero este año pensamos superar los 30 millones. Sí, antes de empezar la entrevista lo dijimos, por eso no se lo preguntamos, porque ya lo dijimos como una gran noticia, porque en verdad, como le digo, no ha pasado hace mucho tiempo y la verdad es que el Ecuador necesita este tipo de noticias. Una vez más, un abrazo a la distancia, esperamos tenerlo pronto. Muchísimas gracias, cuando quieran, chicos. Ha sido un gusto.